Nosotros estamos en la parasha Vayikra B'Siyata Dishmaya. Y esta parasha es el inicio del libro de Vayikra, en español Levíticos, el cual, si uno ve cuántas parashiot hay en el libro de Levítico, en el libro de Vayikra, existen 10 parashiot en total, que corresponden con las 10 sefirot. 10 sefirot, emanaciones luminosas, que son formas que Akadosh Baruj Hu permea su luz en el mundo. También son el orden en el cual Akadosh Baruj Hu hizo todo lo que nos rodea, etc. Hizo todos los mundos espirituales. Y Vayikra es la raíz y fuente. La palabra Vayikra quiere decir y llamó, pero también puede ser y leyó. Es la raíz y fuente de toda santidad. Toda persona que no lee, que no estudia Torah, automáticamente esa persona está apartada, está lejos. Eso es un citra, está en el lado de Bilam Rasha. Por eso Akadosh Baruj Hu llama a Bilam Rasha diciéndole Vayikar, lo llamó, pero la Shomikre sin Aleph, sin la letra Aleph, que es la inicial de la palabra Aluf, que quiere decir alguien importante, pero no solo Aluf quiere decir importante, también quiere decir enseñanza en arameo. El rey David honraba a cada sabio de Torah diciéndole Alufi Meyudai, mi jefe y mi conocedor, el que me hace ser conocedor. Enseñarte que una de las fuentes y raíces de santidad que puede tener la persona y formas que el hombre tiene de honrar la presencia divina es honrando a los sabios de Torah, dándole respeto. Es una alajá que cada vez que un sabio entra a un lugar, uno tiene que pararse de su asiento para darle respeto a ese sabio. Y más adelante en la parashá Shemini vemos que Nadab y Abihu, que casualmente estoy grabando este video en el shiur, en el día de la Ilula de Nadab y Abihu, en el día que partieron. Y una de las razones, comenta la Gemara o el Midrash, no recuerdo, que el Midrash dice alrededor de 3 o 4 razones por las cuales murieron Nadab y Abihu. Porque trajeron un fuego extraño, porque tomaron vino. Otra, que es la que aparece en el Gemara 100%, estoy seguro, casi, que dice la Gemara que porque enseñaron a la Halifne Rabam, enseñaron una ley en frente de su rabino, que era Moshe Rabbeinu, y por eso tuvieron la pena de muerte. Y Nadab y Abihu eran Neshamot, eran almas de un nivel bien elevado. Nadab era Shoresh Hesed, Abihu era Shoresh Geburah, y los dos siempre van juntos, pero eran un tipo de Hesed, un tipo de Geburah Eliona, que venía desde Irampim, no desde Irampim, que venía de Arihampim, de la cara grande, que eran unas almas increíblemente grandes, hasta tal punto que Eliyahu Naví tenía dentro de él las almas de Nadab y Abihu, o tenía las almas únicamente de Nadab o de Abihu, dependiendo del Shoresh. Eliyahu Naví era Geburah. ¿De dónde aprendemos eso? Porque en el libro de Melahim, en el libro de Melahim 2, al inicio, capítulo 1, Eliyahu Naví está a punto de partir a los cielos, porque Eliyahu Naví no conoció la muerte física como todo ser humano, porque está en un nivel de tzidkut, de justicia y de pureza tal que él fue Kalil a Hashem como si fuese un sacrificio. Se convirtió en un ángel, en el ángel Sandal, no quiero decir qué más, el cual es uno de los ángeles más elevados, etc. Pero dentro de él tenía una solo de los hermanos Nadab y Abihu, que eran los hijos de Aarón Cohen. Y Elisha Naví, que era Shoresh Hesed, le pidió a Shem Ishmor, le pidió al Bari, le pidió 2 del Ruach que tenía Eliyahu Naví, el doble, Pishna y Mirojeja. Y a partir de ahí Elisha Naví empezó a tener una iluminación tal que podía hacer milagros a cada rato, todos los profetas de todo el Tanaj.
El profeta que más hizo milagros fue Elisha Naví. Elisha Naví era Kareach, era calvo. Si alguien es calvo, eso es una buena señal de que Hashem le hizo el corte de cabello. Porque ese era el corte de cabello calvo. Si uno lo observa, es como las peotes, es como un hombre que se deja crecer las peotes y se corta la parte del frente del cabello, que esa parte del frente representa el ego. Si uno se pone una kipá con un cuerno en frente de la cabeza, con ese corte de cabello de idólatra, etcétera, que se pone una persona no judías con el corte, o sea, arriba de la frente, la parte donde debería ir la kipá, se han crecido una moña, shemishmor. Ese corte es señal de impureza en la persona, señal que la persona hace pagamín, está impurificando su alma, está viendo falta de recato, lo mínimo que está viendo falta de recato. Y el contrario, que es cortarse eso corto, dejándose crecer las peotes, etcétera. Hay un verso en el profeta Nahum, si no me equivoco, que dice Beseara Darko, que en el camino de Hashem, o sea, el verso en el sentido literal está diciendo, el camino de Hashem hay como un torbellino, como un tornado, pero si uno agarra la palabra Sehará y le cambia las vocales, también se puede traducir como la palabra Seharó, que quiere decir el cabello de la persona, para enseñarte que en el cabello de la persona, en un verso claro en el Tanaj, se puede entender así, se ve el camino de la persona. Si tú estás en el camino de la Kedushá, el camino de la santidad, el camino de la Tahará, tú tienes que tener un camino, un corte de cabello que sea de Kedushá de Tahará. Y volviendo a Vayikra, en la cabeza de toda santidad es en la quería constante, en la lectura constante, como explica Ramjal en su libro Mesilat Yesharim, en el capítulo 25, dice que el temor de Hashem no se obtiene sino con la lectura Birti Nifseket, constante de la Torah. Que no existe otra forma de que tú seas temeroso del cielo. Y si uno puede hacer una conexión entre todas las primeras palabras de los libros de la Torah, del primero Bereshit, en el principio, que ese es el principio de la Jochma. En el principio de la Jochma, ¿cuál es el principio de la Jochma? Los Shemot. ¿Qué quiere decir Shemot? Shemot quiere decir todos los conceptos y la forma de interpretar la Torah. La forma de saber conceptos generales de cómo interpretar la Torah, y después que tú sabes esos conceptos de cómo interpretar la Torah que te dan los sabios de Torah, entonces Vayikra, lee, empieza a leer, empieza a estudiar, empieza a entender lo que estás estudiando. Y nosotros sabemos claramente que este libro en Vayikra, si existen 10 parashiot, cada una tiene que ser correspondiente a las 10 sefirot. Entonces estamos en la sefirá, en el libro de Vayikra de Keter. ¿Y qué habla? Esta parashá habla de los korbanot, los sacrificios, que es un concepto bien profundo. Que a cada rato vemos la palabra Bereas Nihoa Hishel Hashem, Bereas Nihoa Hishel Hashem, que es un buen olor delante de Hashem. Y Hashem Ishmor. Y Hashem Ishmor Beyatzil. Hashem Ishmor Beyatzil. Yo me pregunto si existen en este canal personas que de verdad agarran estos shurim y tienen fuerza para seguir todos los preceptos de la Torah, nada más estos shurim. O yo no sé por qué existe tanta oposición con estos shurim, que cada shur que yo hago tiene que haber algo, una fuerza externa que venga a tratar de arruinarlo, a tratar de que yo pare. Haz shalom, que Hashem nos salve, ¿no? O si son los perros ladrando, son toda clase de sonidos bien extraños. O, por ejemplo, antes estamos haciendo un shur, viene un carro promoviendo un político a Hashem Ishmor, a la calle sonando música no sé qué. Ay, quiere decir que estos shurim son un rang de Joach Lifnei Hashem, son un buen olor delante de Hashem y son un mecanismo, todas mis palabras que estoy utilizando son un mecanismo de acercamiento a la Shejina, a la presencia divina.
Yo no sé, o sea, toda persona tiene la capacidad, en base a su libre elección, de elegir el camino de la Torah, elegir el camino de la santidad. Y te voy a decir algo, cuando llega a un punto dado que un hombre hace todo su esfuerzo en hacer lo correcto, etcétera, y conectarse con Hashem, llega a un punto dado que, o sea, primero que todo, es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Ser una máquina de acercamiento de las personas al Creador. Pero es increíble cómo de verdad es como si tú no existieses. Como si Hashem empieza a tomar control de tu vida. Y toda persona que se acerca a ti, tú no puedes evitar tratar de acercarlo a Hashem. Tú no puedes evitar ser como un mensajero del Creador. Un mensajero de Hashem. El Targum Onkelos explica qué quiere decir eso. Da una traducción con una explicación al mismo tiempo. Que es recibido, es recibido con razón, con voluntad delante de Hashem. Y el Targum Onkelos fue dado en el monte Sinaí. Y lo que hizo Onkelos fue escribir una traducción con una explicación en Beruach HaKodesh. Porque si, como nosotros vemos, existen 10 para allá, 10 para allá, según la interpretación que le damos, tiene que ver con la voluntad. Y te viene a explicar el secreto de la voluntad en el lado de la santidad. Que la voluntad en el hombre no está, sino para que el hombre la utilice para conectarse con el Creador, como para utilizarlo como su mecanismo de acercamiento al Creador o su herramienta de acercamiento al Creador. Para eso existe la voluntad. Eso es lo primero. Lo segundo, que existe una regla en el judaísmo, que no existe nada que se pare delante de la voluntad. Sotomeret, eso quiere decir que cualquier cosa que tú tengas voluntad de hacerlo, eso es una regla que nada lo puede evitar que lo consigas. Si tú tienes voluntad fuerte. Ahora, estamos hablando en cosas espirituales, que todo lo demás es voluntad de Hashem. Y por eso Dafka, precisamente, que Hashem hace que la gente no tenga una voluntad fuerte de hacer cosas que son físicas, sino que la gente opera más por el miedo a no tener cosas que son de su confort. Por ejemplo, la gente trabaja porque tiene miedo de tener hambre y no tener que comer y no poder comprarse cosas, y del sufrimiento que le va a generar si no tiene dinero. La gente consigue esposa o mujer porque tiene miedo de estar solo, tiene miedo de no tener descendencia, etcétera, o le tiene miedo al sufrimiento que tiene el hombre natural cuando no tiene esposa, cuando no se siente acompañado, tiene miedo de la soledad. Pero la voluntad en sí es lo más espiritual que tiene el hombre, porque la voluntad en sí no tiene ningún lugar, no tiene ninguna gashmiut, ninguna cosa que tú puedas agarrar, este es el lugar de la voluntad, este es la fuente de la voluntad. Es algo que existe únicamente en el hombre. Los animales no pueden ir en contra de su voluntad, porque ¿qué hace que tú vayas en contra de tu propia voluntad? Porque existe voluntad y existe deseo. Mejor dicho, ¿qué hace que tú vayas en contra de tus deseos? Únicamente la voluntad, la fuerza de voluntad. ¿Y de dónde viene eso? Eso es una fuerza puramente del alma. Y tienes que saber de lo contrario a voluntad es el deseo. No es lo mismo voluntad que deseo. Mucha gente tiene deseo de ser malvado, deseo de violar la Torah, deseo de comer cosas no kosher, deseo de violar Shabbat. Que antes me vino un pensamiento leyendo uno, el profeta Seharía, capítulo 8, si no me equivoco. Vamos a ver Pasuco. Verso 17 dice: Veish edrad reu al takshavu. Y el hombre, el mal de su amigo, de su compañero, que no piense. ¿Por qué dice eso? Porque Seharía era Shoresh Jochma. Cada libro del Tanaj, cada profeta, mejor dicho, dependiendo de su Shoresh Neshama, dependiendo de su raíz del alma, él está diciendo una profecía específica de esa energía que él representaba. Entonces, cuando una persona piensa mal de su compañero, de su amigo, y no existe amigo o compañero, sino alguien que sigue los preceptos. Porque alguien que no sigue los preceptos, jamás tú puedes pensar que es amigo tuyo. Tú lo puedes querer, lo puedes apreciar, lo puedes respetar, pero entender que esa persona y tú tienen que estar separados, tienen que estar lejos.
no pueden estar juntos, porque esta persona constantemente se está rebelando en contra de tu Abba, de tu padre, Hashem Yishmor. Constantemente está haciendo todo lo que el Creador odia. Y es un precepto odiar a alguien, incluso claramente, obviamente buscar acercarlo, porque es probable que si una persona hace lo malo en contra de Hashem, se rebela en contra de Hashem, es porque él no sabe lo que está haciendo, porque él es ignorante. Porque en la raíz cada ser humano, cuando es niño, es bien raro encontrar un niño que sea malo desde pequeño. Todos los niños potencialmente tienen la capacidad de ser un tzadik, de conectarse con Hashem. Y cada ser humano, por muy malvado que sea, rasha, todo lo que tú quieras, tú no sabes si él tiene un potencial de ser tzadik. Tú no sabes qué cosas buenas él tiene, que todavía no le han quitado la vida. Y no hay que pensar mal de las personas, porque Akadosh Baruj Hu ve tus pensamientos. Y cuando tú piensas mal de alguien, o imagina que alguien hace cosas malas, etcétera, sin razón, que es una persona que cumple con los preceptos, que eso es bien común, el sufrimiento que tú estás generando, el daño que tú estás generando, es nada más Hashem, porque Hashem lo está viendo, y Hashem sabe que eso no es así. Y también que las personas utilizan lastimosamente su imaginación y sus pensamientos siempre para el lado de promiscuidad, para el lado de falta de recato, cuando la imaginación no está sino para que tú la utilices en el lado de la santidad, en la sabiduría. Hashem Yishmor Yatzil, Hashem Yishmor Yatzil. Lama. Entonces, dice, Alta Zubil Babehem. No piensen mal en su corazón. Hashem Yishmor, Hashem Yishmor. Mase, Atmatai. Que es bien importante tener buenos pensamientos, Machshavot. Y cómo uno controla su pensamiento, uno con la palabra. Los pensamientos de promiscuidad afectan a todo el planeta Tierra. La mala inclinación quiere que más personas, que todas las personas estén pensando promiscuidad en forma promiscua, y que utilicen su mente para eso, porque eso genera capas de clipot, abot, kashot, grandes, gruesas, malas, fuertes en la mente, que incluso si un sabio quiere purificarse de los malos pensamientos, está escrito en la Gemara Baba Batra, página 160 y algo, 161 si no me equivoco, que nadie se salva de los pensamientos negativos. Eso es algo que nadie se salva todos los días, por culpa de que siempre alguien, que todos los pensamientos en la Jochma, todos estamos conectados. Siempre hay alguien pensando pensamientos promiscuos, siempre, en cada segundo, cada momento. Y eso le genera un sufrimiento al Creador, porque el Creador es el que está viendo constantemente todo lo que tú estás pensando. Y el Creador no quiere que tú estés pensando cosas que te van a ayudar a pecar, cosas que son negativas, cosas que te están trayendo un bloqueo espiritual y un daño general a toda la humanidad. Eso es lo que dice la Gemara. Vamos a ver, yo más página 29, dice la Gemara, Irurea verá, Kashimina verá. Los pensamientos de pecaminosos son peores que el pecado. Y eso es una de las importantes cosas que de beneficios que uno obtiene cuando uno se casa. Que está escrito en la Gemara que una persona que no está casado va a estar con pensamientos de promiscuidad toda su vida, Hasbe Shalom. No se puede liberar de ello hasta que se case. Porque una parte de su mente siempre está deseando y anhelando lo que le falta, porque es una necesidad en el hombre, no distinta a la necesidad de comer, no distinta a la necesidad de dormir. Entonces dice, Beshevuat Sheker al tejabo, y no amen el jurar en vano, que eso no es común, que todo eso lo odia Hashem, dice el verso. Esto es lo que Hashem dice, yo odio el jurar en vano. Pero eso no es muy común. O sea, ¿eso qué quiere decir? Shevuat Sheker, no lea Shevuat Sheker, un juramento en vano. Lee Shavuot Sheker, una semana en vano, una semana falsa.
¿Qué es una semana falsa? Cuando tú no cumples con Shabbat esa semana, es una semana falsa. Porque el Shabbat está escrito en la Torah. En el primer capítulo al segundo capítulo, Hashem hizo los 6 días de la creación y el 7º día descansó. Y el Creador descansó el día Shabbat. Vio todo lo que hizo que era bueno. Descansó el día Shabbat y lo bendijo. Y eso es una semana verdadera. La Torah se llama Torat Emet, la Torah de verdad. Y la Torah inicia con los 6 días de la creación para decirte: existe un día especial, tú te quieres conectar conmigo, lo primero que tienes que hacer es cuidar el Shabbat. Y te conectas con el Shabbat y tu semana pasa a ser una semana de verdad. Porque esa es la semana imagen de la primera semana que aparece en la Torah, que es el libro de la verdad. Y no una semana falsa, porque el no cuidar el Shabbat, el Creador odia eso. Quiero que sepas que el Creador odia ese comportamiento. Porque el Shabbat es el día símbolo del pueblo de Israel, el símbolo de santidad y conexión con Hashem. Y un hombre tiene que tener deseo de conectarse primero con la Torah, de amar la Torah. Porque está escrito en el Zohar Kadosh, en la Parashá Aharemot, en la página Ein Gimel 73, si no me equivoco. Está escrito ahí el Zohar Kadosh, dice que Oraita, escucha ver y juega a Israel Hadem. La Torah, el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu son uno. ¿Y qué quiere decir? Que Hashem, Akadosh Baruj Hu y la Torah son uno. Que si tú amas la Torah, tú te apegas a la Torah, tú estás apegándote a Akadosh Baruj Hu. Y quiero dar un tip que quiero que no lo utilicen para ninguna promiscuidad, ninguna falta de recato. Porque está escrito en la Gemara Masechet Sukkah, página 52, que mientras más uno tiene santidad, más uno tiene mayor mala inclinación. Porque en el momento que el hombre aumenta la santidad, la mala inclinación empieza a tener miedo a esa persona, porque empiezan a sufrir de su santidad. Porque Vayanusu mi paneja, colo y abeja, cuando Hashem se levanta, está escrito que todos los enemigos de Hashem se van. Y Hashem se levanta en el hombre, entonces empieza a revelar la santidad, empieza a crecer en santidad, etc. Entonces la mala inclinación empieza a generar un truco, que es: ok, esta persona está generando santidad, yo voy a darle un espacio para que genere santidad. Voy a darle un golpe y se lo voy a quitar toda de una vez. Hasbe Shalom. Entonces le empieza a generar pruebas, tratando de quitarle toda la santidad a esa persona. Hasbe Shalom, porque si uno peca en arayot, en relaciones prohibidas, y uno sabe Torah, estudia Torah, toda esa Torah, toda la santidad, todos los preceptos, la fuerza del mal se comen de eso, se nutren de eso, crecen de eso. Y de ahí los heréticos, el poder entre comillas de los heréticos que provienen de las fuerzas del mal, que son el 99% de toda otra persona que tú vayas a escuchar en YouTube. Te lo digo por experiencia, porque yo lo escuché a todos objetivamente. Me di cuenta que todos ellos prácticamente, todos los que están conectados, han estado conectados, salen del centro de Kabbalah. Todos son heréticos. Y los que no hablan de Kabbalah únicamente son heréticos. No creen en el infierno, no creen en Gehinam. No solo ellos, es una enfermedad que existe en el mundo bien grande. Aumenta la falta de recato en las mujeres, aumenta la promiscuidad por consecuencia, y aumenta la energía negativa en el mundo, y aumenta la herejía como una enfermedad que se expande, así como la falta de recato. Yo vi un rabino en hebreo, hablando en hebreo, no sé si era un rabino, no recuerdo, creo que era un rabino, con peot largas enfrente. Era de Breslev, que muchos de Breslev también son heréticos, demasiado de Breslev, excepto el rabino Shalom Arush y algunos otros, pocos, pero muchos de Breslev lastimosamente están cayendo en la herejía, mucho de Chabad. Hashem Yishmor, Hashem Yatzilenu, que el Creador nos salve de esta herejía. Hay que esparcir ashkafá, forma de ver la vida en base a la Torah. Y ese rabino mamás parecía como un mecubal temaní, increíble, parecía un sadik bien grande, tenía como 4 o 5 libros a su derecha, y los agarraba y parecía un sadik. Lo primero que dijo
herejía completa. Dijo lo siguiente: en el judaísmo muchos rabinos tratan de asustar a las personas, y que ese protocolo de asustar, ese modus operandi viene del cristianismo, de la Natsrut. Sheker vekasaf, falsedad, mentira. ¿Qué estás hablando? ¿Cuál es tu fuente para decir eso? Tú lees Tanaj, el mismo Tanaj que yo. En toda la Gemara no existe prácticamente masejet que no aparece una forma de castigo, una forma de darte miedo. En todo el Tanaj, todo está diciéndote miedo. Tú sabes lo que son los korbanot. El korbanot es o sea, en esta parasha, todas las parashot, la Torah inicia con actos de bondad, termina con actos de bondad. Está escrito en el libro de esta página 14. Pero eso es una regla en la Gemara, que la Gemara muchas veces dice un concepto, y ese concepto, si tú sabes la Sefirot, tú entiendes de qué está hablando, de qué vejena quiere decir. Ese concepto está hablando de Hesed. Y si tú ese mismo concepto lo puedes aplicar a la Jochma. La Torah inicia con temor de Hashem y termina con temor de Hashem. Toda la Torah, todo el Tanaj, todo está diciendo, todos los profetas están hablando de cosas de mí. Lee el profeta Jeremías. El profeta Jeremías está diciendo que todos se van a morir, que Jerusalén va a ser destruida. El Creador mató a la esposa de Yehezkel y le dijo: no tengas ninguna ninguna forma de luto por ella, y dile al pueblo de Israel, cuando te pregunten por qué no estás observando el luto, que es una obligación según la Torah, y él le dice: así mismo al Creador le va a usar a ustedes, le va a quitar el templo, que es como su esposa, y no tienen que observar ninguna ley de luto. Hashem Mishmor HaKadosh Baruch Hu, todas las profecías que dio, todas eran con miedo, todas eran para darle miedo al corazón de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las profecías y las palabras posibles, conjunción de verbos y de palabras y de formas de atraer a las personas al conocimiento y de generar que las personas cambien, de todas las probabilidades y posibilidades que pueden haber en todas las líneas del tiempo, para todas las generaciones. Porque los profetas que aparecen en el Tanaj son profetas cuya profecía aplica para todas las generaciones. Y hubieron muchos otros profetas, que se dieron 48 profetas en total. Como nosotros sabemos, que vamos a medir la página 6. Rashi ahí. Y ¿qué quiere decir? Que las mejores palabras, más correctas, y el concepto mejor para atraer a las personas que cambien su forma de ser y se conecten con el Creador, y el mensaje para todas las generaciones, que aplica para cada ser humano, no importa su raíz de alma, no importa el lugar en donde creció, no importa su background, lo mejor que él puede escuchar son palabras de miedo, palabras de temor de Hashem. Para Shakorach, el Creador hace que Hashem Yishmor Veyatzil, que se abra la tierra por boca de Moshe Rabenu, y desciende Korach y toda su adató al Sheol, al infierno. El contrario, en el cristianismo te dicen que puedes hacer lo que te dé la gana, y que ya simplemente creer un hombre te va a salvar del infierno. Entonces, ¿cómo tú puedes decir una herejía de tal magnitud? Con una barba, parece un sadik increíble, que tú jamás hubieses imaginado que una persona así iba a decir una palabra así. ¿De dónde viene ese comportamiento? ¿Quién sabe? Yo no sé. ¿Qué está pasando en el mundo que la gente está diciendo tanta herejía? Hashem Mishmor. Puede ser un error simple. Puede ser que en ese aspecto específico le falta conocimiento, a lo mejor. Y ¿cómo nosotros aprendemos esta parasha temor? Porque mira, tienes que entrenarte. Sabes que existen en el ser humano naturalmente, a priori del ser humano es ser animalístico. Y lo animalístico, simbólicamente hablando, se manifiesta en el hombre de dos formas, que son comportamientos animales. Que uno es atacar constantemente, que esos son cierto tipo de personas que en cada cosa están constantemente al ataque, a las personas que roban, las personas que matan, las personas que se sienten atraídas a la maleantería, etc. Son personas que están en modo animalístico de ataque, de animales feroces. Existen otras personas que son del lado
de las víctimas que constantemente se sienten ofendidos por cualquier cosa, que todo los ofende, que todo eso proviene del ego. Uno tiene que saber ocuparse y poner en su voluntad como una semilla fuerte que dé fruto, que crezca constantemente como un árbol frondoso. De lo primordial es conectarme con Hashem, servirlo y ya. De esa forma uno no va a estar en constante ataque hacia los demás. Y de esa forma cualquier cosa que alguien le haga, le diga, pase, no le va a ofender, no le va a hacer sentirse mal. Y volviendo al tip que iba a mencionar antes, que Hashem Yishmor, Ve'atzil, que es el siguiente, que las mujeres aman la atención. Hashem Yishmor. Y que si uno tiene una esposa con santidad y con pureza, se casó con ella, uno tiene que tratar de darle atención lo más posible, en base a su fuerza, en base a su tiempo, y de mirarla, simplemente mirarla, porque el hecho de que tú miras a una mujer, eso le genera un placer como si le estuvieses sirviendo un banquete, incluso mayor. De la misma forma, cuando tú miras la Torah, tú estás generándole un placer bien grande a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, la Shejina se apega a ti. Y literalmente todo lo que es relaciones entre un hombre y una mujer es una semejanza de la relación, una parábola de la relación entre Kadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel. Quiere decir las personas y el Creador. Y hay mujeres que un hombre puede tener deseo hacia ella, y de verla y de acercarse a ella o de hablarle puede parecer algo imponente. De eso hay un verso que dice: Ayuma kanigalot, bara yafaja levana, bara kahama, ayuma kanigalot. Ella es bella como la luna, brillante como el sol, y imponente como un ejército en batalla. Y el secreto de eso es el siguiente: que cuando el Creador ve que una persona tiene miedo de Hashem, como si él viese delante de él un ejército en batalla que está a punto de destruirlo, tiene un miedo de Hashem de hacer cualquier pecado, porque él piensa que a su alrededor hay ángeles de la destrucción que lo van a matar en cualquier momento. Está el ángel de la muerte esperando cualquier apertura que le dé para matarlo. Una persona tiene miedo de Hashem como alguien que tiene miedo a un ejército. El Creador siente deseo de acercarse y de apegarse a esa persona. El Creador ama a esa persona, es porque ama a esa persona, ve belleza en esa persona. Así como un hombre que ve belleza en una mujer bien grande, se teme de acercarse, etc. Teme de hablarle. Pero el hombre tiene que buscar al Creador, a pesar de que aquí abajo nosotros vemos que el hombre se acerca a la mujer. Espiritualmente eso no es así. La mujer es cada ser humano, como está escrito en el Gemara Masechet Berajot, página 24, que Ishto que gufo, la mujer es como el cuerpo. Hashem Yishmor Ve'atzil. Aquí abajo nosotros vemos que el hombre usualmente se acerca a la mujer. Según la espiritualidad debería ser al revés. Quiere decir, la mujer se acerca al hombre. Y está escrito de eso que en el futuro va a ser así. Hadashani ose ba'aretz nekeva sobev gaber. Algo nuevo yo voy a hacer en la tierra, que la mujer va a estar alrededor del hombre, la mujer va a buscar al hombre. Que es la imagen de que el cuerpo es quien tiene que buscar a Hashem. Quiere decir, cada ser humano físico tiene que buscar la espiritualidad, la conexión con Hashem. ¿Cómo se hace eso? Degollando tu parte animalística, degollando tus deseos, degollando cualquier ideología incorrecta, herética que tú puedas tener, degollando todos tus deseos, todas tus inclinaciones naturales que constantemente te están empujando y te están moviendo de un lado hacia otro que no es conforme a las leyes de la Torah. Y cuando uno degolla al animal, también
le entra en la mente subconsciente el precio que hay de los pecados, que el pecado original trajo la muerte. No el pecado original trajo la muerte, todos los pecados trajeron la muerte. Que Adán Arishon y Javá, que pecaron, es la imagen de cada ser humano que peca. Porque si tú, que estás leyendo la Torah en ese momento, hubieses sido contrario y no hubieses pecado, tú hubieses sido capaz de traer el bitul a la cancelación de la muerte. Es una de las razones por la cual el Mesías es claro que no ha llegado. Es claro, porque ninguna profecía se ha cumplido, y porque si tú vienes a decir que el Mesías falso, que es el más famoso de todo el cristianismo, él pagó, entre comillas, que esto es una falsedad, entre comillas, dicen ellos que pagó por los pecados de la humanidad. Haz Shalom, que Haz Shalom cree en eso. Simplemente decirlo me da asco. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. De una forma simple. Porque aún los seres humanos siguen trabajando, ¿sí o no? Sí. Aún las mujeres siguen pariendo con dolor, ¿sí o no? Sí. Que esos son dos maldiciones provenientes del pecado original. Y está profetizado que en el futuro va a haber una riqueza increíble. Por lo tanto se va a cancelar el trabajo. Porque el Mashiach de verdad va a cancelar y va a arreglar el pecado original. Y también dice la Gemara que las mujeres van a parir todos los días, con lo cual también de ahí aprendemos que se va a cancelar el dolor de las mujeres en parir, que uno de esos dolores es el tiempo de incubar el bebé tan largo. ¿Qué quiere decir eso? Que Mashiach claramente no ha llegado todavía, y Mashiach no puede ser una persona aleatoria de Colombia o de cualquier otro país que no haya hecho eso. Mashiach no puede ser una persona que no cumpla con las leyes de la Torah Shabbat, que no coma kasher, que no siga los preceptos de la Torah 100%, que no es una persona ultra ortodoxa. Porque ¿cómo va a ser que existe una persona en el mundo que sea más religioso que Mashiach? ¿Cómo va a ser una persona que tenga más preceptos, más méritos que Mashiach? Más conocimiento. Mashiach únicamente puede decir a Hashem quién es Mashiach. Eliyahu Naví quién es Mashiach. No una persona. Toda persona que dice yo soy Mashiach, de seguro que él no es Mashiach, porque lo primero que tiene que tener Mashiach no lo tiene, que es humildad. Ish Ani Rohev al Hamor, un hombre humilde que está por encima, que está cabalgando un burro. Y nadie puede decir que yo soy Mashiach, porque eso está haciendo alusión que él controla todos los eventos de la materia. Hamor son las mismas letras que Homer. Materia. ¿Tú controlas la materia? Si tú no controlas la materia, te digo que no eres Mashiach. Cuando controles la materia en cada segundo que tú puedas hacer, que una casa se convierte en oro puro, que tú puedas agarrar una piedra y hacer que huele, ahí tú eres Mashiach. Ok, si no puedes hacer eso, no eres Mashiach. Y eso es una enfermedad de la mala inclinación que le da a muchas personas que pueden tener conocimiento, pueden tener lo que tú quieras, pueden tener bastantes seguidores en YouTube, pero una cosa no tienen, que es humildad. Porque, o sea, si tú no tienes éxito en cuidar tus ojos y no ves falta de recato, y tú ves mujeres constantemente todos los días, quiere decir que cada segundo estás haciendo millones de pecados, y tú ni siquiera te preocupas por eso, y tú haces Hilul Hashem, y tú eres un herético, que no cuidas con la Torah, no cumples con Shabbat, ¿cómo tú vas a decir que tú eres Mashiach? Mira tus errores primero, arregla lo que tienes mal. Después que tú te arreglaste de todos tus pecados, si controlas la materia, si reconstruyes el templo, si salvas al pueblo de Israel, si generas la Kibbutz Galuyot, que todos los judíos de la tierra regresen a la tierra de Israel, ahí tú eres Mashiach. De otra forma no. Olvídate de eso. Quítate eso de la mente. Eso es la mala inclinación, está jugando contigo por los pecados. Si tú hiciste un pecado una sola vez y que perdiste el simiente en vano, olvídate de ese Mashiach. Olvídate. Jamás de los jamás de Mashiach va a hacer eso. ¿Tú sabes quién es el alma de Mashiach? Si existen Sadikim en la historia
Como por ejemplo, Halbana Kadosh. Halbana Kadosh. Estoy seguro que en su vida no perdió el simiente en vano. Él haría Kadosh. Todas esas eran personas que tenían una saga bien grande. Halbana Kadosh jamás dijo que era el Mashiach. El haría Kadosh jamás dijo que era el Mashiach. Bueno, el haría Kadosh sí era Beheskat Mashiach, del conocimiento que tenía. Y era Nishmat Mashiach Behemet, porque era la reencarnación de Rabbi Shimon bar Yochai. Pero fuera de eso, nadie puede decir que es Mashiach. Existen 4 tipos de sacrificios. Y con eso concluimos. Que hay Korban Hashem, Korban Olah, Korban Hatat y Korban Shalamim. Existe una canción que se llama Eli Hasra, Shir, etc. Es un nombre bien largo la canción. Que dice la canción Piyut en hebreo: Simha Borei Olamim, que Korban Olah Ushlamim. La alegría para el creador de todo el universo, de todos los mundos, es como un sacrificio de elevación o de paz. Tienes que saber que los 4 tipos de sacrificios son Keneged, Keneged, no sé cómo decirlo en español, se me va en este momento la palabra. Los 4 mundos de Aliyah. También son Keneged Nefesh Ruach Neshama. También son Keneged las 4 letras del Shem Hashem. Shema Meforash, Yud Ke Vav Ke. Y el Korban Olah es el primero que la Torah empieza a hablar. Que es bien interesante como en español, nosotros para comunicarnos como el Shalom en español es Hola. Y es bien interesante, muy interesante ahora que me viene el pensamiento, Besiata de Ishmaya, que en español, que es una lengua que siempre está muy cercana al hebreo, la cultura así española, etc., que muchos sabios eran provenientes de España. Nosotros decimos Hola, que es un tipo de Korban de sacrificio. Y el segundo tipo de sacrificio, no sé si en el orden de la Torah también el segundo sacrificio que habla es Shlamim, que es su shoresh, su raíz de la palabra Shalom. Entonces en español se dicen Hola, en hebreo dicen Shlamim. Y a lo mejor en otro idioma decía Sham o Hatat, en vez de decir Hola. Pero no dicen ni Hashem ni Hatat. Es bien probable que en ningún otro idioma. Pero ¿qué quiere decir eso? Que la misma forma que un hombre inicia su conversación con alguien diciendo hola en español o shalom en hebreo, que son keneged, son correspondientes a la palabra de saludar, con un acto de saludar, tú tienes que tener el deseo y el interés y la voluntad de acercarte al Creador y de saludarlo constantemente. Y tienes que saber que el saludo hacia el Creador en el secreto de la palabra Hola y Shlamim, que el saludo del Creador, como uno saluda al Creador, es con el deseo de ascensión del plano material, el deseo de ascensión del estatus físico y el por defecto de la humanidad. Y 2, con el deseo de sentir paz, con el deseo de sentirse elevado, con el deseo de sentir una tranquilidad en el mundo, Shlamim, de sentirse completo. Esa es una forma en la cual tú le dices hola al Creador, tú saludas al Creador. Entonces, los 2 sacrificios que nos quedan, Hatat y Hashem, son sacrificios que son por culpabilidad por los pecados. Que otra forma que una persona tiene de acercarse al Creador o de generar conexión con el Creador es cuando la persona se siente culpable por las cosas malas que él ha hecho. Por eso uno tiene que saber que la culpabilidad, todo sentimiento de culpa que uno tiene por los pecados que uno ha hecho, por las cosas malas que uno ha hecho, uno tiene que saber transformar esa energía en un impulso y un deseo de elevación y de sentir paz, de sentirse bien. Porque si, por ejemplo, hay veces que yo hago cosas malas, yo no soy perfecto, cosas malas aquí y allá, usualmente y normalmente por accidente, prácticamente nunca por mala intención, etcétera, por accidente, cosas que suceden. Yo me siento culpable, me siento mal, trato de pensar formas de cómo evitar que eso vuelva a suceder y de idear estrategias para evitar que eso vuelva a suceder. Pero yo me siento en paz
Si yo sé que después voy a estudiar 6 horas seguidas, voy a estudiar 8 o 9 horas seguidas, voy a tratar de hacer cosas buenas, tratar de hacer shiurim, voy a tratar de rezar, voy a confesarme automáticamente a partir de eso que hice mal. Entonces, cuando una persona está en una vida así constantemente, que transforma todo sentimiento de culpabilidad como un motor de dirigirse a hacer cosas buenas, de hacer más de lo normal, por ejemplo, hacer caridad con los pobres, que es un precepto bien grande. Uno tiene que buscar, si uno no se dedica a la Torah, al estudio de la Torah, que eso es lo más importante, uno tiene que buscar hacer actos de bondad, apegarse a los actos de bondad y a la caridad. Busca tú a los pobres, no lo abandones. Está escrito aquí, y Miguel se da cállate, porque el Creador me viste con un, eso está escrito en Yeshaya, el profeta Yeshaya, con una vestimenta de salvación. Me da un manto de caridad. Quiere decir que el Creador me utiliza como un hombre utiliza una ropa para traerle salvación a un pobre. Y me viste con un manto de caridad, porque cuando uno hace caridad uno es llamado justo, automático. Y después de eso hay otro verso que dice que Hatani Hapen Peer, ojalá Tade Gelea. En Yeshaya también, en Isaías, como un esposo que en su día de bodas, eso lo pongo entre paréntesis, esa es mi explicación del verso, se pone belleza, se pone bello en ese día, se pone un traje, etcétera, una corbata a lo mejor, un sombrero, se viste de belleza, y como una calá, como una esposa en su día de bodas que viste sus prendas. ¿Qué quiere decir? Que la caridad a los pobres, eso acerca a la persona a su día de sus bodas. Es una segula para que la persona encuentre a su esposa, la sedaká. Pero obviamente cada persona tiene que saber dónde poner su sedaká, pero no abandonar a los pobres, buscar a los pobres. Si uno sabe que existe un pobre, no importa si ese pobre es un drogadicto, si ese pobre es pobre precisamente porque es un drogadicto, llévale comida, llévale alimento, ten misericordia de él, ten misericordia de todas las personas, y Hashem va a tener misericordia de ti y te va a quitar el estatus de pobre, porque es como un estatus de pobreza no tener esposa, medida por medida. Busca que los pobres a tu alrededor, si tú tienes la capacidad económica, tengan abundancia, especialmente si esos pobres son sabios de Torah. Como en Israel existe un fenómeno de muchos sabios de Torah no tienen nada que comer. Existen organizaciones que se encargan, como Besrat Hashem, se llama así la organización, se encargan específicamente de darle alimento y dinero a las personas que se sientan a estudiar Torah, que están en pobreza prácticamente, y más con los decretos que hay en esta generación, Shem Shemor, en Israel. Y con eso concluimos. Baruch Hashem, Leolam, amén, be amén.